Los intereses diferentes que tienen las personas y esta diferencia de intereses que generan una confrontación es lo que nos da pie para definir conflicto dentro de las organizaciones. Todas las organizaciones pueden tener conflictos y de hecho lo han tenido siempre, es casi tan antiguo como las sociedades y las interacciones humanas. Sin embargo, el conflicto es algo que aún nos cuesta mucho trabajo manejar y definitivamente nos genera grandes pérdidas dentro de las organizaciones porque nos lleva a estados psicosociales que no nos permiten manejar de forma adecuada los diferentes problemas e intereses que cada uno de nosotros tiene en esa pequeña sociedad llamada organización. Vamos entonces a buscar la forma de dar unos tips para poder manejar los conflictos dentro de las organizaciones. Manejo de conflictos. Ya entrando en la definición de conflicto, hablando de qué es el conflicto, podemos decir que es una situación en la que dos o más personas con intereses o pensamientos opuestos o diferentes entran en confrontación u oposición, o sea, hay un desacuerdo. En los tipos de conflicto entonces que se presentan cotidianamente y principalmente en las organizaciones, podemos hablar que existen los conflictos reales. Estos conflictos son aquellos que en realidad existen y que vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, causas económicas, causas legales, causas relacionales, o sea, son los derivados de nuestras relaciones interpersonales, entre otros. Pero en los tipos de conflicto también encontramos los conflictos imaginarios, que son los que derivan de malos entendidos, de diferentes interpretaciones o percepciones. No olvidemos que todos los seres humanos podemos percibir de una forma diferente lo mismo. De una forma podemos ver de acuerdo a la posición en la que estemos, ¿no? Recordemos el viejo ejemplo de que por un lado yo veo el 6 y por el otro lado la otra persona veo el 9. Esto quiere decir que hay una percepción diferente de lo mismo, y en este tipo de conflicto no existe voluntad por parte de las partes, valga la redundancia. Los conflictos dentro de esta clasificación también existen los que no son reales, los conflictos inventados, o sea, son los conflictos donde existe una intención por parte de alguna de las partes que generalmente quiere sacar algún beneficio. O sea, hay alguien que está inventando el conflicto porque le conviene, porque de una u otra forma necesita de ese conflicto para sacar provecho o para sacar algún beneficio o para ocultar información o para generar algún ascenso. En otras palabras, lo que podemos decir cuando se inventan chismes y se establecen corrillos de pasillo. Así las cosas, es importante determinar el origen del conflicto. Para hablar del origen del conflicto tenemos que analizar que pueden existir tareas diferentes o las tareas no están bien repartidas, no están bien planificadas, no están bien distribuidas. También se puede dar la situación de que se persiguen metas o intereses diferentes. Se pueden generar también diferencia de valores, se tienen valores o percepciones distintas. Los recursos, cualquier tipo de recursos, ya sea físicos, financieros, etcétera, son escasos o están mal repartidos cuando hay desigualdad, en otras palabras. Cuando también hay desacuerdo en cuanto a las políticas, las reglas o los procedimientos, donde no nos ponemos de acuerdo y cada quien hace lo que le parece. Cuando hay dependencia entre los sujetos o los departamentos, ¿sí? Cuando unos departamentos dependen de otros, cuando hay, digamos, este tipo de jerarquización dentro de las áreas en las empresas. También cuando hay rivalidades personales o profesionales, que es uno de los elementos más comunes,
las rivalidades donde llegamos muchas veces a competir hasta por el hecho de tener o disfrutar de un bien o un mueble o un enser o una oficina o una máquina o un vehículo, y esto genera rivalidades, la mala comunicación o la falta de ella. Y también existen los conflictos de origen emocional. No olvidemos, y hay que partir de la base, que somos seres humanos y que tenemos todo tipo de conflictos personales que a veces no somos capaces de aislarlos de nuestro trabajo. Entonces, para solucionar los conflictos debemos entender que hay diferentes tipos de negociación. La negociación competitiva aparece entonces donde cada parte busca el máximo beneficio posible, o sea, hay una rivalidad impresionante. Solo se cede en lo imprescindible, lo que es estrictamente necesario. De resto, no doy mi brazo a torcer y no corro un centímetro mi posición. También no se interesa por la relación de las partes en el futuro. Entonces a mí no me interesa cómo pueda ser nuestra relación más adelante. A mí lo que me interesa es poder sacar el beneficio posible en el momento que yo lo necesito. Si tengo que ceder, cedo por un momento, pero después vuelvo a mi posición inicial de competencia. Dentro de la negociación competitiva también vemos que no hay flexibilidad. La probabilidad de que la negociación fracase es muy alta, porque pues definitivamente estamos en función de competir y de pensar en nosotros mismos. Entonces no nos interesa el éxito de la negociación. También dificulta las relaciones a futuro de las partes. Se generan situaciones o rencillas o rencores o situaciones que más adelante vuelven a salir a flote y se inicia el conflicto una vez más. El otro tipo de negociación o la otra forma de hablar es la negociación cooperativa. Ahí ya las cosas entran a ser un poco diferentes o muy diferentes, no un poco, porque el criterio son los intereses, no las posiciones. También se espera que las partes estén dispuestas a ganar y perder algo. También, digamos, en este sentido se cede un poco. Ya estoy dispuesto a entregar algo para poder generar un cambio positivo. Se fijan principios externos, no tanto la posición personal, sino que ya viene de fuera y entiendo lo que de afuera debe analizarse para poder arreglar el conflicto que se está presentando. Es entonces cuando debemos entender que hay diferentes estrategias o formas de manejar el conflicto dentro de las empresas. Esto puede aplicar inclusive a nuestra vida cotidiana, pero básicamente en una organización, para manejar el conflicto podemos entender como primera instancia que hay que hablar con la otra persona. Si se habla con la otra persona, si se es parte activa en el conflicto o se promueve la comunicación, cuando se trata de resolver el que afecta a otros compañeros, es importante fijar una hora y lugar de reunión donde puedan tratarse las diferencias con calma y buscarse una solución sin ser interrumpidos. Hay que centrarse en datos objetivos y obviar cualquier subjetividad. O sea, esto quiere decir que hay que empezar por buscar una solución y nunca hacer más grandes las diferencias. Tampoco es recomendable generalizar, como por ejemplo cuando vamos a hablar de un caso puntual, de un error específico y hablamos de que es todo el grupo el que tiene una mala actitud, es que aquí ustedes son los que no colaboran, cuando estamos de pronto analizando un caso puntual de la falta de interés de un solo individuo. Escuchar con atención a la otra parte. Esto es importantísimo porque una de las cosas que nosotros casi siempre, o en lo que casi siempre caemos o tendemos a caer, es que no sabemos escuchar definitivamente. Nos desespera el tiempo de interlocución de la otra parte. No tenemos tolerancia, queremos ser los que hablamos siempre. Es muy difícil escuchar a la otra persona en su posición. Generamos una ansiedad muy alta cuando estamos escuchando, cuando tenemos o cuando nos sentimos obligados a oír, no a escuchar. Por eso es muy importante escuchar con atención a la otra parte, no interrumpir el discurso de nadie y evitar desconectar y prepararse para reaccionar en vez de centrarse en palabras de la otra persona. Esto suele dar buenos resultados, reformular lo que la otra persona ha dicho. Una vez termina de hablar,
para asegurarse de que el mensaje se ha entendido correctamente. Identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo. Esto es muy importante porque resumir las áreas de acuerdo y desacuerdo y preguntar a la otra parte si está de acuerdo con la evaluación e introducir los ajustes necesarios hasta que se consiga definir los términos del conflicto nos va a permitir establecer exactamente por dónde es que tenemos que trabajar y qué es lo que nos está generando la diferencia de opinión. Priorizar las áreas de conflicto. No todas las cuestiones tienen la misma importancia para todos y por eso es preciso concretar qué áreas de conflicto son más importantes para cada parte. Esto quiere decir que no todas las cosas son igual de importantes para todas las personas. Lo que es importante para usted de pronto para mí no tanto y viceversa. Entonces establecer esos puntos y esas áreas de conflicto priorizando dónde es que se encuentra es muy importante porque nos va a permitir concretar exactamente dónde está el problema. Desarrollar un plan de trabajo en cada desacuerdo. Los planes de trabajo siempre van a ser útiles en cualquier ámbito, en cualquier tipo de manejo. Por eso, tener un plan para trabajar en el desacuerdo nos permite comenzar abordando el conflicto más importante y centrarse en el futuro. Pueden acordarse reuniones futuras para continuar las negociaciones. Celebrar el éxito. Hay que celebrar el éxito, hay que reconocer logros, hay que resaltar las cosas positivas. Esto siempre va a generar un buen ambiente laboral y permite buscar oportunidades para señalar el progreso y complementar las ideas y logros de la otra persona. Es importante dejar claro que celebrar el éxito no significa generar fiesta o generar lo que se dice comúnmente como rumba o como fiesta o como farra. Celebrar el éxito puede ser sencillamente un reconocimiento, pero los reconocimientos no necesariamente tienen que ser económicos. Finalmente, es importante tener claro cuándo surgen los desacuerdos y cuando se generan los desacuerdos aparecen los conflictos. Por eso los conflictos laborales surgen cuando las dos posturas no pueden convivir en un mismo espacio o no consiguen sus objetivos de forma simultánea. Los intereses de cada una chocan y se hace necesaria la intervención de un tercero o la creación de un escenario de diálogo, negociación o arbitraje. Los profesionales en el manejo de conflictos reconocen dos tipos básicos de desacuerdos laborales: aquellos improductivos, de los cuales se saca poco en claro y perjudican tanto a la empresa como a los individuos involucrados, y los desacuerdos productivos, que son en el fondo una oportunidad de mejora para los protagonistas. También hay que analizar que no todos los inconvenientes que ocurren en el escenario laboral tienen la categoría de conflictos. Las diferencias o desacuerdos, por ejemplo, no encarnan riesgos tan graves ni implicaciones de gran magnitud y por tanto no pueden ser considerados como tal. Es importante para finalizar que los conflictos pueden ser de origen personal y hay conflictos que son propios de la organización. Entrar a diferenciarlos es importante para poderle dar un manejo y para poderlos canalizar. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos muchas veces la necesidad de expresar nuestras frustraciones y hay a veces frustraciones que vienen de nuestra formación, de nuestra personalidad. Es algo tan complejo como que los sentimientos a veces de envidia, que son tan inevitables, de competencia, que también son tan inevitables, generan conflictos innecesarios y muchas veces generan pérdidas en las organizaciones muy difíciles de manejar. Por eso es importante identificarlos, saber exactamente el origen del conflicto nos va a permitir evaluarlo y darle el manejo de acuerdo a las diferentes alternativas y herramientas que acabamos de exponer. Dice un proverbio que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Para manejar mejor los conflictos hay que empezar a entender la posición del otro,
hay que empezar a aprender a escuchar. No es solamente oír, hay que escuchar. Y al escuchar al otro podemos desarrollar sistemas que nos permitan trabajar en equipo y llegar a acuerdos para manejar los conflictos. Esto es de todos los días, todo el tiempo. Luego merece nuestra atención y esperamos que hayamos aprendido un poquitico a ser más resilientes, más tolerantes y mejores escuchas para poder manejar los conflictos dentro de nuestra organización y disminuyan y se mitiguen todos los riesgos psicosociales que esto nos conlleva. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto.